tal? Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo me les va, equipo? Pónganme un número 5 si me escuchan perfectamente y si están contentos el día de hoy, abiertos a recibir información de alto valor. Saludos a mis amigos de TikTok que siempre me acompañan aquí en la grabación en vivo, de donde grabo un podcast que todo el tiempo, pues la intención es agregar justo valor, agregar a lo que realmente sí te va a ayudar a salir de cualquier situación en donde quiera que es el tema mental. Yo sé que esto muchas veces es un tema fundamental que nos cuesta trabajo a veces aceptar que la mentalidad es fundamental en la vida de las personas. Ayer veíamos algunos puntos importantes y decíamos, ¿no? Si realmente hubiera personas interesadas en cambiar la vida de las personas, se enfocarían en la educación. La educación es la clave, porque cuando tú tienes una mejor educación, y la educación se divide en muchas líneas, hay educación académica, educación financiera, educación física, educación artística. Hay muchas educaciones. El punto es que entre mejor educación integral tengas, porque hay personas que son muy buenos, a lo mejor parlamentando, a lo mejor haciendo algunas cosas, pero son pésimos con educación financiera. Hay personas que no tienen muy buena educación, que es artística, a lo mejor, y no tienes que tener todo como que el fuá, ¿no? Todo al 100, pero sí es importante por lo menos ir en un proceso. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre el código oculto de la riqueza, que es reprogramar el terreno antes de sembrar. Y esto no tiene nada que ver con que te hagas millonario de la noche a la mañana, porque ese es otro problema que he tenido que estar aclarando toda la vida, que la gente piensa que empezar a tener éxito paulatino es representativo a que tengas que ser millonario mañana. No, es un proceso y muchas personas que hemos ido en el camino, a veces en el proceso te caes y vuelves a empezar y te caes y vuelves a empezar. El punto no es volver a empezar, el punto es no volver a cometer los mismos errores en el pasado. Ahora, les quiero decir algo importante. Las únicas personas que no se equivocan son las que no hacen nada, ¿no? Esas son las únicas personas. Entonces, no le tengas miedo al fracaso, porque ese es otro problema. Mucha gente no quiere hacer X o Y cosa porque tiene miedo a equivocarse. Así que bienvenidos a una clínica, no más, pero sí una clínica diferente, con su amigo Rubén Rodríguez, en esta ocasión que les voy a compartir justo el episodio número 15 ya de esta clínica. Y básicamente en este episodio número 15 vamos a ver el capítulo número 15 también de este libro que estamos estudiando, que se llama Los secretos de la mente millonaria. Y tenemos que entender que cuando hablamos de mente es mentalidad de riqueza y mentalidad de pobreza. De hecho, hay un dicho que a mí me encanta mucho que dice que hay personas tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Verdad? Porque a veces no es un tema, el dinero ya vimos que es una consecuencia. La sociedad te va a pagar el valor que tú aportes a la sociedad. Entonces, así funcionan normalmente los sistemas, nos guste o no nos guste. ¿Cuál es el peor problema que puede haber? Que por precisamente no aceptar y no querer hacer cambios personales, nos hagamos dependientes inclusive hasta de un gobierno y que el gobierno técnicamente, como en los gobiernos comunistas, todo mundo tenga lo mismo, ser lo mismo y sí, aparentemente vas a estar bien, pero vas a perder lo más importante, que es tu libertad de elección, tu libertad de decisión, tu libertad de decir a qué me quiero dedicar, cómo lo quiero hacer. Y yo sé que esto suena trillado, porque hay gente que dice, no, es que no todo mundo puede hacer lo que quiere hacer, depende, ¿no? Por eso es importante entender que tú que me estás escuchando, tú que sí tienes acceso a redes sociales, tú que sí tienes acceso a comunicación, a información en la era de la información, porque no toda la gente tiene acceso, yo te voy a dar un consejo. En lugar de estar perdiendo el tiempo viendo TikToks de gracia, chismes o cosas, de verdad hay muy buena información en las redes. Es que yo no tengo TikTok porque pierdo el tiempo. Es que te voy a dar un secreto. TikTok identifica cuáles son tus gustos. Y si a ti te gusta ver gustos de chismes o de muchachas o cosas, pues te van a salir cosas así. Pero si TikTok identifica que a ti te gusta cultivarte, aprender temas alrededor del emprendimiento, temas alrededor de crecimiento personal, temas alrededor de muchas cosas, obviamente vas a tener un mejor desarrollo personal y vas a poder aprender de personas que están dispuestos a compartir sus secretos. Ahora tú dirás, ¿y por qué me quiere compartir, no? ¿O qué curso me va a vender? No, no es eso. Te voy a decir un secreto que hemos entendido algunos. Cuando tú compartes lo que sabes de manera genuina y lo avientas hacia afuera, hacia el universo, hacia la gente,
se genera una energía que dice que todo lo que tú das lo recibes de una manera específica, ¿no? Y no es por lo que vas a recibir, de verdad hay que hacerlo de manera genuina para que obviamente tú puedas crecer en gran manera. Por eso cuando das, recibes, independientemente si la gente lo acepta, no lo acepta, porque mucha gente, no, es que nadie lo agradezca, no, es que no es para que lo agradezcan, es que no, es que al final del camino tú no sabes, pero una palabra puede llegar a cambiar el destino hasta, ya olvídate, financiero, cultural de una persona, y a lo mejor algo puede llegar a otras situaciones, ¿me explico? Entonces, es parte fundamental. Por eso yo, Rubén, sí estoy a favor de que la gente estudie. Hay gente que se dedica, ustedes como bien saben, yo me dedico a algunas diferentes situaciones y siempre voy a ser defensor de las redes de mercadeo por muchas razones y obviamente por eso me regresé a desarrollarlas, porque no es lo mismo dar consejos de las redes y hazle, y yo soy psicólogo y miren, y no tener éxito en la industria. No es lo mismo. Entonces yo dije, yo no puedo enseñar algo que yo no hago. Entonces, por eso regresé a la industria, esa fue la verdad. Pero siempre te vas a encontrar con ese talón de Aquiles, ¿no? Ese talón de Aquiles es bien importante porque al final del camino tenemos que entender hacia dónde queremos dirigirnos, qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos desarrollar. Y en las redes de mercadeo se da mucho eso, se da mucho el tema de que la gente justifica a veces el tema de que es que yo no tengo resultados porque no sé qué, no quiero fracasar, no, es que mira, el fracaso es parte del proceso. Entonces, hoy precisamente vamos a tener que una situación y hoy precisamente te puedo decir que si hoy abriéramos ese cerebro, ese cráneo, ese dolor, ese cráneo con un dolor de no querer escuchar a veces las cosas, y metafóricamente hablando, claro, y colocáramos incluso un escáner cerebral mientras manejas tus finanzas incluso, veríamos algo sorprendente. No reaccionas al dinero como materia, sino como estímulo. Ah, caray, ¿cómo que eso sí? O sea, el dinero realmente ya lo analizamos, ya te expliqué científicamente cómo operamos como humanos, que estamos compuestos por trillones de células, las células bla, 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 las células tienen átomos, toda la materia, toda incluyéndonos, estamos compuestos por átomos. Y te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, somos energía, ¿ok? La diferencia en el ser humano con el resto de la materia es que el ser humano es la única materia que tiene la capacidad de razonar. Entonces, como tienes la capacidad de razonar, podemos aplicar esa ley que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero no lo hemos razonado. Decimos, ¿cómo que se transforma? Sí, tu exterior es reflejo de tu interior. Y muchas cosas de las que pasan, a veces es como las víboras, son cosas que tienes que quitarte, que estorban para llevarte a un siguiente nivel. Entonces, entendiendo eso, por eso el libro hablas, no reaccionas al dinero como materia, como lo que es, me explico, lo reaccionas como un estímulo, como algo, ay, sí. Y en otras palabras te voy a decir, tu cerebro no distingue entre recibir un billete, escuchar un mensaje que te incomoda o ver una alarma roja en una aplicación. No lo distingue. Todo es una señal, todo es reacción y todo eso genera un circuito, ¿ok? Te voy a explicar eso. Esto técnicamente significa algo incómodo, si quiero decirles que es algo incómodo, y tu situación financiera actual no es el resultado de decisiones racionales. Por eso es importante que entendamos que a pesar de que el ser humano es la única materia racional, tus resultados no son decisiones racionales, sino de circuitos condicionados, automatizados y reforzados por años de experiencia emocional. Hoy vas a entender por qué hay veces que trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y sientes que no, el dinero no llega, o ganas más, porque eso es algo que ya tenemos aquí, aunque no lo hayas ganado, tú dices, ay, sí, es que ganas más, entre más ganamos, más gastamos, y lo aceptas. Entonces tú vas repitiendo frases que a lo mejor tú piensas que son frases bonitas, pero que internamente es una programación que tú ya traes. Por eso, cuando te llega más dinero, justificamos. ¿Por qué? Porque me lo merezco, porque hay al fin y al cabo, y no te has puesto a pensar qué pasaría si el día de mañana por alguna extraña razón dejas de trabajar. ¿De dónde vendrían tus ingresos? ¿Cómo te mantendrías? Si no cuidas lo más importante, que es tu salud, ¿qué empezarías a hacer? Yo les voy a confesar algo y me quiero comprometer públicamente. Hace unos 3 días, les voy a ser bien honesto, la verdad es que últimamente yo, según justificando el que estamos trabajando, que gracias a Dios en el proyecto que estamos desarrollando estamos creciendo brutalmente, todo va muy bien y quiero decirte algo, independientemente de la marca que tú representes,
El crecimiento se va a dar no por la marca, se va a dar hasta que tú decidas que las cosas sucedan, hasta que dejes de jugarle al emprendedor, hasta que tomes las cosas con seriedad, hasta que mandes al carajo lo que la gente piense de ti. Hasta ese día vas a empezar a dejar de ser un optimista en las empresas donde representes tu negocio o el negocio tradicional que hagas. Hasta ese momento. Entonces, básicamente, durante ese proceso, tú tienes que aprender a disciplinarte emocionalmente, ¿ok? Entonces, esto prácticamente en el libro, Harald Eker nos decía nos dice en este capítulo y nos revela un punto clave. No puedes cambiar la cosecha si no modificas el terreno interno. No puedes cambiar la cosecha si no modificas el terreno interno. Pero hoy no lo veremos precisamente como esa metáfora espiritual, ni como una frase motivadora. Lo vamos a ver como un diagnóstico científico. Hoy va a estar interesante y de verdad se los aseguro. Así que, por favor, compartan de verdad este live, los que están viendo acá, los que están en Zoom, avísenle a sus equipos o véanlo después, pero de verdad va a estar genial. Y gracias por sus corazoncitos ahí en pantalla, de verdad se los agradezco mucho. Los que están en YouTube, gracias por su like, por suscribirse al canal, eso nos ayuda, estamos ya avanzando. Ya casi llegamos a las 7,500 seguidores en YouTube, entonces ahí la llevamos, ahí vamos. ¿Ok? Entonces, en este capítulo prácticamente nos revela un punto clave que ya te decía, ¿no? Y por hoy, básicamente te voy a decir algo, no lo vamos a ver como esa metáfora, lo vamos a ver como ese diagnóstico científico. Y quiero que veas que estás trabajando con un sistema operativo. Tu mente es como un sistema operativo obsoleto mientras pretendes instalar resultados de alto rendimiento. Es decir, tu cerebro tiene una función dual. La función dual es, número uno, evitarte dolor y hacer que sobrevivas. O sea, tu cerebro está diseñado para que no mueras en el intento, para decir, no, no, está peligroso, no mueras, y para evitarte de cierta manera el dolor. Entonces se maneja por ciertos químicos. Cuando tú quieres hacer algo que incomoda, tu cerebro te va a decir, no, 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 eso duele, no, 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 la disciplina duele, no, 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 te van a rechazar, no, 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 ten cuidado, se van a burlar de ti, no, entonces tu cerebro te boicotea. Aunque tú quieras internamente, no, sí, y te ha pasado mil veces. Ahora sí lo voy a hacer, ahora sí me voy a conectar a la clínica, ahora sí voy a invitar a personas, ahora sí voy a conectar clientes, ahora sí voy a hacer producto. Entonces, les comentaba que básicamente por eso les estaba compartiendo esto, porque hace unos días yo me justificaba en muchas cosas dentro del negocio y que no, que bla, 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 con lo que les decía. Y hace pocos días me tocó dar una presentación nacional sobre el proyecto que estamos haciendo. Y me vi en el Zoom, de por sí todavía, no crean que no. Pero si me ven ahí, medio cachetón, no, yo me veía ahí peor, o sea, yo me veía ahí en el Zoom, no sé si lo vieron, si se acuerdan, pero yo me veía así todo así como el meme de Vicente Fernández cuando decía, Lele Pancha, así, todo así, así, me sentía así, y eso que no traía ni corbata, nada, o sea, andaba suelto, pero me sentía así, y de verdad que me paré y me sentía todo inflamado, no, mal, mal, mal el rollo, ¿no? Entonces, honestamente, pues en los últimos semanas, pero nada más básicamente en los últimos 2 meses, no me he ejercitado, o sea, no salí, ¿por qué? Porque estamos saliendo, que la gira, que esto, que el otro, normalmente aunque haga un movimiento, pero la gran parte está uno sentado y no es lo mismo que hacer ejercicio enfocado. Entonces, la verdad es que no me gustó, no me gustó y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer un proceso, por eso lo estoy compartiendo con ustedes públicamente, para que con toda, a mí no me ofendes, hay gente que dice, ay, ese cachetón, no, a mí no me ofende, o sea, créeme que no, o sea, hay gente que muchas veces viene y hasta se tiene que ocultar en un perfil para venir a echar su basura a las redes sociales, pero eso no me ofende. El punto no es lo de afuera, el punto es cuando tú lo concientizas y dices, a ver, ¿me gusta cómo me siento? ¿Me gusta cómo me veo? No, pero así soy y qué. No, hay veces que sí tienes que tomar un aire y decir, a ver, vamos a empezar a tomar un proceso y vamos otra vez a retomar hábitos, porque los hábitos muchas veces, aunque ya los tengas, los puede ir uno soltando porque el cerebro siempre te va a boicotear. No es un pretexto. Simplemente es concientizar qué estás haciendo y a partir de ese momento darte cuenta qué es más doloroso, el resultado que estás viendo
o el proceso que vas a vivir. En mi caso ya fue el resultado. El verme, ya no me gustó ver, dije, no, yo tengo que retomar hábitos, tengo que ser una persona referente a muchos temas y eso es parte importante de hacer un diagnóstico científico. Solamente se los puse como un ejemplo de lo que va a pasar porque así funciona nuestra mente. Ahora, lo más importante de este capítulo y reinterpretado obviamente desde otro ángulo. Eker, algo que me gusta de este libro es que dice que tus resultados económicos son efectos y no causas. Y eso es importante porque cuando entiendes esta ley, empiezas a justificar a lo de afuera. De hace rato estábamos hablando de algún punto y dejas de justificar lo externo. Hagan lo que hagan, tú sabes que parte del control lo tienes tú. Nada más tienes que ver cómo se están moviendo las reglas del juego. Hay un libro que incluso se llama El juego del dinero y el juego de la vida. Hay dos. Entonces, el juego del dinero te habla, una de las frases que me gusta es, no, ¿cómo sabes si vas ganando o vas perdiendo en el juego del dinero o en el juego de la vida? ¿Cómo sabes si vas ganando o vas perdiendo si no conoces las reglas? Entonces, las reglas siempre van a cambiar. No toda la vida ha sido lo que vemos, no toda la vida ha sido lo que veíamos, no toda la vida fue así. Es más, antes, hace muchos años, ni siquiera existía el dinero, existía el trueque, pero no dejaba de haber un intercambio. Entonces, la regla básica es que la vida se trata de intercambiar bienes. Eso es negociar, un intercambio de bienes. El problema es que como no conocemos la regla del juego, no sabemos cómo hacer buenos intercambios. Ahí es donde viene la clave. Entonces, hoy, precisamente en la clínica, quiero que reinterpretártelo de una manera diferente, desde un punto de vista completamente diferente, ¿no? A otros episodios que hemos estado manejando. Y vamos a verlo, ¿por qué? Porque básicamente que decía o dice que tu vida financiera funciona como un laboratorio de experimentos repetidos. Cada decisión que tomas reproduce el mismo ensayo. ¿Qué significa esto? Mismos estímulos, mismas respuestas, mismos resultados, ¿no? Pero si no cambias la variable interna, el experimento no puede generar un nuevo descubrimiento. Entonces, es lo mismo, si tú sigues mezclando los mismos ingredientes, ¿cómo esperas tener resultados diferentes? De eso, ay, perdón, de hecho lo decía Einstein, locura es creer que haciendo lo mismo, vas a obtener resultados diferentes. Eso lo decía Einstein, eso es locura. Entonces muchas veces queremos resultados diferentes o le apostamos a cuestiones diferentes y yo se lo he compartido a compañeros, ¿no? Yo estimo mucho a mis compañeros, a unos más obviamente, y hay veces que yo observo, ¿no? Y ya a veces ya mejor ya no digo nada porque pues a vida del camino cada quien tiene que vivir su proceso. Y hay ciertos compañeros de la escuela que normalmente yo los veo y dicen, no, es que yo quiero tener más estudios para tener un mejor trabajo. Realmente ahí nunca ha estado la clave, y menos ahora. Si se dan cuenta, incluso eso sí, hay que reconocer, hay ciertas iniciativas, ahora falta que funcionen, que hablan acerca de que pues ya empezaron a abrir ciertos programas para que la gente acumule créditos y entre más créditos de conocimiento puedan tener mejor posibilidades. Más allá de solamente un título, ahora se analizan mucho las competencias en las empresas. El problema es cuando no estamos dispuestos a romper esas competencias. La gente cree que tener habilidades de emprendimiento solamente aplican para un negocio. Y no, tú puedes ser el mejor doctor de la vida, pero si no te sabes vender ante una empresa o no tienes los contactos, que eso es relacionarse, no sabes comunicarte, no sabes liderazgo, no sabes venderte, no vas a tener un trabajo bueno ni estable. ¿Por qué? Porque todo es parte de lo mismo. O sea, no las habilidades de emprendimiento aplican solamente para un negocio, aplican para la vida. Pero la gente como lo separa y muchas veces justifica porque alguna vez ya quiso emprender y como le fue mal, la mejor forma de decir que no me fue mal es decir, no, es que eso no me gusta. Y les pasa mucho a ustedes que hacemos redes de mercadeo, que hacemos yo también, nos pasó mucho en el momento, ¿no? Muchas veces hay gente que te dice, no, es que eso no es para mí, no, es que a mí no me gusta, es que yo busco negocios más serios. Entonces, cuando yo le digo a la gente las posibilidades, por lo menos que me constan, que puedes generar en la industria, pues ya la gente como que no lo ve igual, dicen, ay, ¿a poco eso sí se puede, no? Pues claro que se puede, o sea, ¿de qué me habla seriedad, no? El detalle es que la gente no se compara, o luego quiere puestos, y no es malo, simplemente a veces las personas quieren algún puesto dentro de alguna empresa o quieren alguna situación, un sueño, yo ahí sí le digo, a veces son sueños guajiros, donde pensamos y digo, ay, si yo me dedico a eso, tal vez me va a ir muy bien.
Y yo luego les pregunto, mira, antes de dedicarte a algo, pregúntate, ¿a quién conozco que ya se dedica a eso con éxito? Me gusta su estilo de vida, porque hay veces que hay personas que ganan muy bien, y lo decía ayer, pero nunca tienen tiempo y no tienen salud, o hay gente que tiene tiempo y no gana bien, tampoco tiene salud, hay gente como yo cuando empezaba que ni salud, ni tiempo, ni dinero. Entonces, ¿eso quieres? Porque no nada más es ganar, el punto es qué estilo de vida te vas a dar. Bueno, el punto es que hagas lo que hagas, al final del camino, si tú sigues combinando los mismos ingredientes, vas a tener los mismos resultados. Entonces, ¿cómo vas a manejar la ecuación y cómo se la interpretas, no? Hoy prácticamente tenemos que entender que hay una ecuación. Es tu patrón más la interpretación más la reacción, resultado económico. Tu patrón, no me refiero a tu patrón, a tu jefe, me refiero al patrón de comportamiento que tienes. Entonces, ese patrón de comportamiento, ¿cómo lo interpretas? Cada que alguien te rechaza en tu negocio, ¿cómo lo interpretas? Esa es la clave fundamental. Entonces, técnicamente tienes que saber, por ejemplo, yo cuando alguien entra a mis equipos, yo les digo, mira, ¿a cuántas personas conoces que les gusta y lo que hacemos nosotros, no? Esto. Ah, perfecto. No, conozco como a cuántas, dime. No, como a 20 por lo menos. Bueno, de esas 20, 18 te van a mandar, pero a volar lejos. De una vez te lo digo. Y la mayoría se va a burlar de ti y te van a querer convencer de que no lo hagas. Ay, Rubén, ¿por qué les dices eso al principio? Porque la persona tiene que entender que esa es la normalidad de este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque el primer petardo, ya lo hemos dicho en otras charlas, es el rechazo. Entonces, si tú no entiendes cómo funciona ese patrón de comportamiento en la gente, tu interpretación, ¿cómo va a ser? Negativa. Vas a decir, ay, es que yo no soy para esto. No, si eres. El punto es que has sido por muy pocos rechazos. Tú mismo te sobas, ay, pobre de mí, es que no me puedo conectar en la mañana y luego y en la tarde, ¿por qué no? O sea, ¿y a qué hora lo sabes? A ver, todo el día, ¿a poco así? Es que tengo que atender a mi marido, ¿a poco todo el día estás ahí pegada con el marido? ¿No? O todo el día estás con tus hijos, que tus hijos no juegan, tus hijos no los, no suéltalos tantito, edúcate, ¿no? O sea, edúcate, aprovecha el tiempo para educarte tú. Pero al final del camino, ese patrón de comportamiento en lo que sea que hagas, tiene una interpretación y esa interpretación tiene una reacción. Y eso en conjunto es tu resultado financiero, porque ahí es donde mucha gente o renuncia o continúa con el tema de sus sueños. Ahora, si no alteras ese patrón, lo demás no cambia. Y eso te hace entender algo brutal. No estás luchando contra tu situación económica, estás luchando contra la interpretación aprendida de esa situación económica. Ojo con eso. Entonces, aquí es donde vienen algunos principios que obviamente lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Hoy prácticamente vamos a ver uno de los principios que es tus raíces determinan tus frutos. Tus raíces determinan tus frutos. Entonces, en ese sentido, vamos a entender que es un principio biológico del origen, ¿ok? Piensa, por ejemplo, en un árbol expuesto a un suelo contaminado, ¿ok? No importa ¿cómo dices? ¿Cuántos fertilizantes uses? Ese es el nombre correcto. No importa cuántos fertilizantes uses, el resultado siempre reflejará el estado del suelo. ¿Sí me explico? O sea, de nada sirve que ustedes quieran básicamente plantar en un lugar contaminado. No sirve. Puedes plantar las mejores semillas. En este caso, ¿qué refleja? Tú tienes una mentalidad donde tienes la mejor idea de negocio, el mejor producto de negocio, el mejor producto, la mejor iniciativa, lo que tú quieras, pero tu terreno, ¿cómo está? En términos financieros, si tu sistema emocional estuvo programado para la carencia, tu mente produce frutos acordes al terreno emocional donde nació. Entonces, tiene mucho que ver desde dónde venimos. Yo se los he platicado. ¿Por qué estoy seguro? O sea, y ahí es donde nace una creencia, tal vez. Yo, ¿por qué estoy seguro que a la gente pobre nunca la vas a sacar de la pobreza regalándole dinero? Porque yo vengo de un papá del niño de la calle, de ser niño de la calle, y aunque yo ya no viví su etapa, conozco su historia, y su historia de cierta manera me impactó, porque mi papá sus consejos de antes era, hijo, estudia mucho, saca buenas calificaciones y consigue un buen empleo. Eso eran sus consejos de mi papá de toda la vida, y yo creo que el papá de muchos. Pregunta, ¿esa realmente fue la fórmula para muchos? Porque tú puedes conocer gente que es bien erudita, que incluso tiene títulos y no tiene mejores puestos.
¿Me explico? Tiene mejores contactos y no tiene mejores puestos. O sea, pero ahí es donde nace una creencia. Ahora, vamos a pensar, ¿es buena, es cierta o es falsa? Eso depende de tu contexto. En realidad sí vivimos como un tipo Matrix, donde cada quien va a ver su propia realidad, ¿ok? Hasta aquí vamos bien, regálenme sus corazoncitos ahí si me siguen, están aquí en Zoom, regálenme ahí un número 7 si van conmigo en esta parte, ¿no? Ahora, no pasa esto porque seas incapaz, sino porque tu suelo psicológico sigue alimentando las mismas conclusiones. Y eso es importante que tú lo entiendas. Ahora, el exterior es un reflejo del interior, principio del espejo metabólico, ¿ok? En medicina metabólica, para que nos metamos un poquito en esa línea, se sabe que el cuerpo responde por homeostasis, es decir, replica internamente lo que interpreta externamente. Así funciona tu mente, ¿ok? Tu realidad económica siempre va a ser un marcador, siempre, como un análisis clínico que revela qué está pasando dentro. Lo que tú ves afuera, esa es tu verdad, punto. Y es prácticamente esa lectura interna materializada. Entonces, a veces cuesta un poquito de trabajo explicar esto porque no son conceptos que tengamos muy a común y lo vemos como filosofía de, no, de verdad créemelo, lo que tú metas aquí va a estar afuera. Les comentaba, aquí seguramente, no sé si ya se fue Susi, pero ella no me va a dejar mentir. Yo siempre fui ese loco que platicaba en la escuela y que siempre decía, no, y me gustaría viajar por el mundo, y pues en mi vida había salido ni siquiera, o sea, era muy limitado en muchos sentidos. Y no sé si se acordará ella, pero siempre fui el loquito del lugar y cómo platicaba y siempre me tenían en las orientaciones y en la secundaria sí fui ese niño que nada más sacaba dieces por competirle a los altos, luego en la preparatoria, repito, ahí cuando la conocí, me pasaban otro tipo de cuestiones, ya no iba también en la escuela porque me gustó más el desgorre y muchas veces yo era ese loquito, ¿no? Pero esa es una realidad. La realidad, el punto de esa realidad no importa lo que los demás a lo mejor perciban, es tú qué percibes de tu propia realidad. Entonces, el principio número 3 es cambia el interior, cambia el exterior. Principio de mutación adaptiva. En biología, por ejemplo, cuando una especie cambia su adaptación interna, sus comportamientos externos cambian inmediatamente. Es decir, lo mismo con tu riqueza, ¿no? Modificar, por ejemplo, el condicionamiento interno produce nuevas conductas automáticas y esas conductas generan un ecosistema financiero radicalmente distinto. Por eso les platico, los que hacemos redes de mercadeo, ¿qué pasa? Cuando tú entiendes que es normal que te digan que no, la próxima vez ya no vas a estar de chillón que te dicen que no. Vas a entender que básicamente es parte de. La próxima vez que entiendas que hay gente que te quiere, pero que no te quiere ver mejor que ellos, ese día vas a aprender a poner altos, vas a aprender a respetar tu integridad. El problema hoy en día, chicos, es que desgraciadamente, miren, yo soy muy amante y creyente de Dios. Qué tristeza me he encontrado en los últimos tiempos, que hay personas, no sé cómo decirlo para que no se escuche tan despectivo, pero hay personas, X personas, que incluso usan el nombre de Dios para manipular a la gente. Y siempre se ha usado, pero ahora se me hace extraño que en el siglo XXI la gente no tenga criterio de decir, a ver, espérate, tú estás usando un texto sin contexto para manipularme. Y Dios, déjame decirte algo que siempre lo he dicho, Dios jamás va a estar en contra, o más bien, nunca va a estar a favor de que tu integridad sea puesta en peligro. Jamás. Si algo va en contra de tu salud psicológica, salud integral, salud física incluso, porque estás con el nervio de que, ay, es que no se vaya a enojar mi marido porque Dios se va a... No, ojo con eso. Pónganse a leer de verdad, métanse en profundidad en oración y analicen. Dios jamás va a estar a favor de tu integridad esté en riesgo, seas hombre o seas mujer. Porque desgraciadamente las cosas han cambiado y medio raros, y tú ante todo tienes que entender que tu integridad, ante todo, es importante que la sepas cuidar, muy importante. Entonces, para ir cerrando el capítulo, precisamente este capítulo 15 habla de esas raíces, y yo quiero que tú te lleves esto a un terreno de cableado cerebral, ¿no? Prácticamente. La neuroestrategia, si lo quieres ver así, que entendemos, es donde entendemos algo clave, que el cerebro no busca meramente la riqueza, busca certeza.
Por eso hay cosas que dicen, ay, pues, ¿qué de ilógico tiene? Si armas una estructura de 5 a 3 niveles, más de $1,000 por lo menos, pues, ¿qué de ciencia tiene? Ah, es que el problema es que el cerebro, si nunca lo has hecho, dices, ¿será? ¿No será? Y a los primeros tropiezos es que te empiezas, ese es el problema. La riqueza al final del camino, cuando tú vas en términos de generar más, siempre la riqueza va a ser una amenaza y la certeza va a ser un refugio. No es casual que la gente diga poquito pero seguro. No es casual. ¿Me explico? Por eso nos refugiamos en algo que ya conocemos. Y eso significa que tu mente prefiere mantenerse en un nivel económicamente, aunque sí, mediocre, pero seguro, predecible, algo que tú sabes, algo en lugar de exponerte a un nivel alto que implique riesgo, expansión y nuevas exigencias. ¿Me explico? Por ejemplo, el solo hecho de salir en un live. ¿Cuánta gente no tiene nada que hacer, no tiene vida propia y se mete a comentar? Mira, tranquilos, si alguna vez se pueden a dar likes, nada más bloqueamos y ya. Punto, se acabó el problema. Abren otra cuenta a ver quién se cansa más. ¿Me explicó? Y los bloqueas, no los pelas, pero eso a veces ayuda más a que tengamos seguimiento, se los he dicho muchas veces. A veces la gente que menos quiere, la que más opina cosas negativas, en lugar que los que estamos recibiendo información positiva, a ver, voy a compartir, voy a comentar, porque a veces dejamos nosotros mismos que esa energía fluya. Nos cuesta mucho trabajo poder empujar algo positivo. Pero el punto de esto es que el día de mañana que tú te expones a lo mejor a esa situación, pues empiezas a conocer más gente, empiezas a conocer otras personas. Ayer conocí a una persona, no lo conocí, más bien me encontró gracias a un live, me encontró y me dice, oye Rubén, yo te conozco desde que tú dirigías tal proyecto, bla, 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 oye, me gustaría hablar contigo de negocios, pum, 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 pum. ¿Me explico? Pero ¿qué hubiera pasado si a lo mejor yo me escondo en mi guarida y digo, no, pues yo desde aquí, a mi vecina, a la comadre de toda la vida que siempre se queja, a la persona que siempre tiene algo que decir mal? Pues no, hay que salir del mundo, chicos. Eso es algo bien importante, ¿no? Entonces, Iker precisamente explica que tu programa interno precisamente va a determinar esos resultados. Y neurológicamente eso se traduce así. Anótenlo bien. Tu cerebro tiene un set point financiero, ¿ok? Prácticamente algunas cuestiones ahí donde ya tenemos algunos puntos claves, ¿ok? Este set regula tus decisiones invisibles. Es decir, cuando ganas más de lo que tu set point, o sea, tus creencias, en otras palabras, tolera, tú mismo te saboteas. Y cuando ganas menos, reaccionas fuerte para regresar al punto que conoces. Esto se conoce como termostato financiero. ¿Qué es el termostato financiero? El termostato en un carro, por cierto, es el que regula la temperatura. Cuando el carro está muy frío, lo calienta tantito para que agarre la temperatura. Cuando está muy caliente, lo enfría, deja entrar el ventilador para que se enfríe. Normalmente, financieramente hablando, así funcionamos. Cuando tú no tienes la mentalidad correcta para generar más y por alguna extraña razón ganas más, tu termostato financiero te dice, ¡hey, no, cuidado, cuidado, es peligroso! Y te baja. Cuando tu termostato financiero empiezas a ganar menos, ahí sí te das cuenta, dicen, ¡hey, estás ganando más! Y entras en crisis. Entonces tú tienes que crecer tu nivel de mentalidad. ¿Qué es tu nivel de mentalidad? Entender que hay más posibilidades, pero para llegar a esas posibilidades hay retos. Y hasta que tú no practiques y seas constante, porque la gente no es constante, la gente prende y apaga su negocio, prende y apaga su negocio. Por eso nunca tiene resultados. Pero siempre lo vas a escuchar con una palabra piadosa donde diga, ay, es que Dios no quiere. Es que primeramente Dios ya me voy a aplicar, ahora sí voy a compartir, ahora sí voy a participar en los chats, ahora sí voy a participar en el equipo, ahora sí voy a felicitar a mis compañeros, porque no tienes compromiso. Por eso es la ventaja de ese sistema. Tú cuando desarrollas tu liderazgo, ahí te das cuenta quiénes están o no comprometidos. Porque el falta de compromiso, eso hace que tú batalles con gente que te dice que quiere, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Entonces, no se trata en pocas palabras de dinero, se trata de estabilidad neuroquímica, hablando científico. Esto es ciencia, ¿eh? O sea, esto no crean que me lo saqué, no, así somos formados. Nos guste o no, así somos los seres humanos. Ahora, tu cerebro siempre va a buscar conservar tus rutas más usadas. Más vale viejo por conocido que no por conocer, ¿no? Así como un río siempre busca conservar su cauce, así todos nosotros vamos a estar. Entonces, acuérdense que dicen por ahí el agua tiene memoria, ¿verdad? Hablando de los ríos. Pues así funcionan tus acciones. Ahora, por eso, sin una reconfiguración interna,
la riqueza o el generar más siempre va a ser imposible. No por falta de capacidad, puedes ser muy capaz, sino por exceso de lealtad a tus rutas antiguas. Tú eres muy leal a lo que ya conoces, a lo que ya haces. No tienes la valentía de romper esos patrones y eso es muy importante. ¿Ok? Y obviamente dentro del proceso, pues ahí es donde yo te invito a reflexionar, ¿no? Y pregúntate esto sin adornos. ¿Estás defendiendo tus resultados económicos o estás defendiendo tus circuitos emocionales? No estás dispuesto a sentirte incómodo por hacer algo diferente. ¿Me explico? Entonces, yo le decía a mucha gente, mira, tú puedes generar X cantidad de dinero aquí a diciembre, si te mueves. Hay gente que nada más cree que esto es Play City, que solo por venir ganas, ¿no? Hay que moverse, hay que hacer que las cosas suceden, hay que empezar a construir. Es que yo solamente sé hacer el negocio vendiendo. Bueno, puedes hacerlo, pero hasta para hacer eso, muévete, piensa, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué ideas tengo? No puedo salir de casa, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer aquello? ¿Cómo puedo hacer esto? Pero tienes que aprender a poner límites dentro de lo que haces, límites en el sentido de quién permites que entre a tu mente y quién no permites que entre a tu mente, en esos sentidos. Yo les he dicho mucho, con todo respeto a mi esposa, con todo respeto a todos, les he dicho a mi esposa, yo la amo mucho, es una gran mujer, es una mujer muy emprendedora, es una mujer que realmente siempre se esfuerza por ir más allá, como pareja es genial, como amiga es genial, tiene muchas capacidades, ¿no? Pero jamás le voy a pedir un consejo de hacer redes de mercadeo. Jamás. Jamás le voy a decir, ¿qué opinas de que yo haga una red? ¿Qué opinas de que yo esté en una empresa transnacional haciendo? ¿Qué opinas? No porque sea mala persona, sino porque ella no tiene los resultados en esas áreas. Si yo ya quisiera ser un experto en lo que ella hace, pues yo voy y me entreno con ella porque ella se ha entrenado con los mejores. ¿Me explico? Ese es el problema, que a veces vamos y le pedimos su opinión a personas que normalmente nos opera en ese sentido. ¿Me explico? Y eso normalmente es básicamente todo lo que ustedes piensen alrededor de eso es pensamientos que normalmente te van a llevar al caos. Y volvemos al punto, no es que te hagas millonario mañana, no es que seas una persona que digas, es que es un tema de ser, no, no se trata de eso, no estamos hablando de cómo hacer dinero de la nada y sí, puedes hacer dinero capitalizando y muchas cosas, pero es un proceso, aprende a vivir tu proceso. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente dice, ah, como yo quería ser millonario, pero como me metí en un negocio y no soy millonario, entonces eso no funciona. No, es un proceso. Y hay cosas en la vida que no puedes ocultar aunque quieras. ¿Me explico? Pero todo eso es parte de tus propias creencias. Tú generas tus propias creencias, tú generas tu círculo, tú generas tu situación. Y la parte material, repito, refleja tu parte mental. Al final camino solo eso les va a pasar. Y les voy a platicar una experiencia para aquellos que a veces se confunden. Fíjate, todo en la vida tiene un porqué. Por ejemplo, yo les platicaba hace tiempo, cuando yo vivía en otro lugar, pues yo ya no quería vivir allí, para empezar, ya no me sentía a gusto, pero muchas veces tú lo piensas, tu cuerpo sabe que ya no pertenece ahí, tu mente ya no pertenece ahí, ¿ok? Pero ¿qué crees? Qué es lo que hacemos como personas? Lo que hacemos es que nos boicoteamos y en lugar de tomar decisiones, pues tu energía fluye. Entonces muchas veces empiezan a pasar cosas en tu vida. En mi caso, yo les decía, en aquel momento cuando nos robaron los coches, pude haber justificado, ay, es que los rateros, es que la rata siempre va a estar donde sea. El punto es tú en qué vibración estás. Eso es bien importante, porque hasta la misma rata sabe, vibra en otra frecuencia. El problema es cuando tú te bajas a la frecuencia del miedo. Ahí está el problema. Ahora, el problema no fue la rata, el problema fue que eso se refleja en la movilidad. Los carros es movilidad. ¿Dónde te das cuenta de eso? Porque si ese fuera el problema, yo no hubiera podido comprar otros carros. Esa es la clave. ¿Me explico? Al final del camino te das cuenta, a veces no son carros, a veces son tus piernas. Entonces tengan cuidado, chicos, cuando a veces tú no estás feliz en un lugar, el cuerpo o la materia te empieza a dar señales de cómo te sientes, pero no somos capaces de reflejarlo, de hacer cosas al respecto. ¿Me explico? Entonces, tienes que cambiar tu entorno. Si quieres cambiar el cómo vives, el cómo, tienes que cambiar tu entorno. Juntarte con otro tipo de personas, hacer otro tipo de cosas, visitar otro tipo de lugares, hacer otro tipo de situaciones, pero es un proceso.
proceso. Y ahí es donde obviamente tú tienes que estar despierto en pensar en abundancia, en pensar en situaciones que puedan conllevar. En mi caso, yo después, en su momento, después de yo decir, híjole, qué pena que pasé todo esto, después di gracias a Dios, dije, gracias a Dios que fue un coche o fueron coches y no fueron mis piernas. Gracias a Dios que fue esto material y no fue mi salud. Gracias a Dios que se expuso una cuestión que va y viene, porque la única gente mediocre es la que piensa que todo se basa nada más en lo externo. Mediocre significa medio creer, o sea, es creer a medias. Entonces, mucha gente tiene esa mediocridad de decir, es que yo creo que no es lo que tú creas, es cómo funciona. Así que voy a invitar a los chicos para cerrar este podcast a hacer un experimento durante las próximas 24 horas. Cada vez que enfrentes una decisión económica, grande o pequeña, porque no hay, ya les he dicho eso de grande o pequeño, depende, ¿verdad? Hay veces que si a un niño le dices tienes un problema de 200 pesos, un niño de 10 años, pues va a ser tal vez un problema grande, tal vez, pero hay niños que dicen, no, problema de 200 pesos no es mi bronca. Número uno, identifica cuál es la primera reacción automática que tienes. Identifícala. Número dos, después ignórala. No pasa nada. Y número tres, toma una decisión que represente un nivel ligeramente superior al que tu mente había probado primero. Ejemplo, si tu impulso es postergar una conversación de ventas, o sea, si tú tenías que ir a ver un cliente y te da miedo, hazla, ¿ok? Si tu impulso es evitar revisar tus finanzas, revísala. Si tu impulso es decir, después veo, ¿no? Hazlo ahora. Algo que normalmente postergas, empiezo a hacer ya. Y vas a darte cuenta que no buscas prácticamente, te vas a dar cuenta que muchas cosas son reacciones de postergación. Entonces, no buscas un gran éxito, buscas romper tus rutas neuronales obsoletas. Y básicamente, este simple desvío de ruta crea nuevos cauces, obviamente, como cuando el agua abre terreno donde antes no la había. Esto pasa muy seguido, por ejemplo, cuando quieres aprender otro idioma. Cuando aprendes otro idioma, yo, por ejemplo, no te voy a decir, ya hablo el portugués, pero ya entiendo gran parte del portugués, ya lo puedo entender. Muchos dicen, no, pues es fácil, a ver si es cierto. Ponte a escuchar toda una charla, a ver de todo que entendiste, después vuelve a ver si es cierto que lo entendiste. Muchas veces pensamos que como hay palabras muy similares, el portugués es fácil. No, tiene su tema. No lo hablo, pero ya lo entiendo y dices, ¿cómo lo empecé a hacer cuando me quité ese miedo? Porque muchas veces, antes que hagas algo, tú ya estás pensando, híjole, es que me va a decir que no, híjole, no voy a poder. Híjole, ¿dónde? ¿Y dónde aprendí portugués? Honestamente aprendí de manera empírica porque yo trabajo en una empresa de Brasil. Y ese era un reto al principio. Yo trabajo en una empresa, yo me dedico a varias cosas, pero en una de ellas trabajo en una empresa como consultor. Allí ayudo a las empresas a manejar un software que maneja esa empresa para poder digitalizar procesos. Y la empresa es de Brasil. Entonces, toda mi lideranza, empezando desde primero, todos hablan portugués. La que está directamente conmigo habla portuñol, pero a veces yo tengo que entenderla en portugués y traducirla, pero sí ya habla mejor el español. Hay que ayudarle un poquito. Entonces, todo mi ambiente, pues así aprendes lo que sea. Todo se aprende en un entorno. Entonces, como me meto a las charlas constantemente, pues estás aprendiendo. Y eso, así se aprende todo. ¿Quieres aprender a ser emprendedor? Júntate con emprendedores todos los días, todos los días. ¿Quieren aprender inglés? Aprendan, practiquen inglés todos los días. Métanse en un medio donde estés hablando inglés. Hay gente que les caemos gordos a los que estamos hablando inglés en México. Estás en México, es que estás practicando. El problema es que la gente se vuelve muy intolerante ante los cambios, pero el punto es cómo aprendí. Lo aprendí de esa manera, vas aprendiendo, escuchando, 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 ya, y el oído se acostumbra. Repito, no portugués, quieres aprender inglés, empieza escuchando. Escucha películas en inglés, música en inglés, personas en inglés. Tú mismo trata de que las conversaciones que vayas a hacer, en tu mente por lo menos las hagas en inglés, después en español, y te vas a ir dando cuenta cómo es un músculo que vas determinando. El emprendimiento igual. ¿Quieres mejores socios? Vas practicando una invitación, una prospección, un cierre, y se van dando cuenta que el entorno de lo que sea, eso no aplica solo en el portugués, en lo que sea, así aprendes muchas cosas. Por eso lo he dicho muchas veces, júntate con sabios y sabios serás, júntate con necios y necios serás. El que con lobos se junta o ya se enseña, ¿no? Ahí aplica esos dichos. Así es como he ido aprendiendo el portugués. Entonces vas aprendiendo, te vas aventando palabras sueltas y pues ya, ¿no? Les dices a las personas cosas simples, ¿no? A veces ya si alguien dice, no, parabéns, boa tarde, buen día, bla, 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 ¿no? Entonces, cosas así es bonito porque
tu mente rompe ese paradigma. Cuando yo iba a entrar a la empresa que hice la calificación, yo tenía ese miedo. Quien me conoce de cerca, yo iba a votar, yo iba a tirar la toalla. O sea, no, y el idioma, y es que yo no sé analizar datos, y es que es muy complicado, y es que será, no sabe en mi vida cómo usar Power BI, y hay gente que te dice, ¿qué es eso? Olvídalo, es un programa para revisar KPIs datos. Entonces, yo no sabía hacer eso. Entonces, quiero que entiendas que tus resultados financieros futuros dependen de tu deseo. No dependen, perdón, de tu deseo, sino de la disposición de desmantelar conductas que te resultan cómodas. El día que salgas de esa comodidad, del pensar qué va a decir la gente de mí, del pensar ese día van a empezar a haber cambios, se los firmo. No estás peleando por dinero, estás peleando por un nuevo sistema operativo mental. Grábatelo bien, ¿ok? Hoy no es que te voy a decir todo está dentro de ti, no te vengo a decir algo motivacional, pero realmente hoy están entendiendo a qué se refiere cuando te dicen todo está dentro de ti, porque es un cambio. Y ese sistema, prácticamente ese territorio será el que determine qué tan alto estás dispuesto a llegar. Cuando ya no tengas miedo de convertirte en quien exige abundancia como su estado natural, ese día van a empezar a llegar las cosas. Por eso, este capítulo lo titulé El código oculto de la riqueza, reprogramar el terreno antes de sembrar. Grábenselo bien. Antes de yo querer hacer o incursionar, tengo que por eso trabajar mi mente. Por eso se van a dar cuenta que yo, más que presentaciones de negocio, manejo mucho el tema de mentalidad, porque aparte de que tengo un equipo aquí en Zoom, para los que me están viendo en TikTok, yo tengo a todo un equipo en Zoom, que son mi equipo, son equipos con los que algunos trabajo, otros no, otros son de otras, pero el punto es agregar valor, porque al final del camino somos partners, pertenecimos a la misma industria, algunos con un enfoque en ventas, otros que no somos enfoque tanto de ventas, otros que son más enfoque de reclutamiento, otros que no, o sea, dependiendo, pero somos del mismo sector. El punto es entre nosotros abrazarnos a decir, podemos hacer cosas diferentes e ir a un siguiente nivel. Entonces, hoy en día eso yo lo entendí y desde el momento en que uno comparte, yo lo he dicho, yo no soy, no es que yo sea sabelo todo, pero obviamente eso es un secreto que les paso. Lo ideal es que ustedes, si algo aprendieron hoy, compártanlo con alguien. Oye, fíjate que aprendí, sabías tú esto y sabías. Entre más compartes, más aprendes. Y eso es muy clave dentro del proceso. Así que chicos, por mi parte eso ha sido todo el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo a donde quiera que se encuentren. Hoy nos alargamos un poquito más. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Si estás escuchando esto pregrabado, pues grabado, pues bueno, hoy tienes que saber que es viernes, los sábados y domingos no tenemos clínica mental, pero puedes disfrutar las repeticiones que suben unos días después a la plataforma. Me puedes encontrar en mi canal de YouTube como Rubén Rodríguez, Redimiendo tus Finanzas, y ahí tengo muchos podcasts, mucha información de alto valor que puede ayudarte de manera gratuita a cambiar tu presente. Esa es parte fundamental. Compartan, por favor, los videos, regálenme sus corazoncitos. Todo eso nos motiva, de verdad. No tienes que pagar nada económico, pero sí nos ayuda mucho esas reacciones y nos inspira y nos motiva a seguir creando información de valor. Los que van llegando por primera vez, básicamente yo voy haciendo el análisis de un libro, lo pongo mi toque personal y voy compartiendo experiencias. ¿Por qué comparto esas experiencias? No desde mi éxito, sino desde los miles de fracasos que hemos subido, bajado, subido. Entonces, ya cuando sabes que el camino tiene una común denominante, es más fácil compartirlo desde esa postura. Así que chicos, pues les mando un fuerte abrazo. Recuerden, les mando un fuerte saludo desde Pachuca, Hidalgo, desde donde estamos transmitiendo. Cuídense mucho, recuerden que los amo mucho, los quiero ver triunfar. Y la frase más importante de este viernes es, por favor, y por lo que más quieran, nunca permitan que nadie les robe sus sueños. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.